Casi ¿cómo se llama? Currículum vital de Isaías, todo lo que hizo, quién lo ungió, qué más hizo y todo eso. Pues ahora vamos a ver un poco de lo que son los libros. La introducción nos dice: tienen evidencia, ¿sí, no? Ya. Bueno, aquí resumen le he puesto juicio y esperanza para los judíos y gentiles. Como introducción, el libro contiene un doble mensaje: juicio para la rebeldía del pueblo y esperanza en la venida del Mesías. También, hermanos, se le conoce como Pequeña Biblia porque su estructura y temática reflejan un paralelo asombroso con el canon completo de la Biblia. Ya lo vimos en la cápsula. Es parecido, el libro tiene exactamente 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66 libros. Además está dividido en dos partes principales que coinciden con los dos testamentos. De los capítulos 1 al 39, el Antiguo Testamento habla principalmente del juicio de Dios contra el pecado y las consecuencias de la desobediencia. Recuerden todo lo que vimos del 1 al 39, el pueblo siempre caía en desobediencia y Dios le hacía juicio a su pueblo. Y otra vez volví a caer. Y Dios usó a otros pueblos para conquistarlos. ¿Para qué? No tanto para que se quedaran ya fuera de, sino para corregirlos, para llevarlos otra vez al camino, porque al final Dios destruye esos pueblos, tanto a Siria como a Babilonia, y regresa a su pueblo. Pero Dios utilizó a otras personas. Así, cuando nosotros, hermanos, nos llegue una bendición, no sabemos realmente de quién llega, ¿no? Puede ser de alguien que ni siquiera conoce de la palabra, pero Él nos viene a bendecir, y no rechacemos esa bendición, hermanos, porque esa bendición viene de Dios. Muchos dicen: ay, si te la manda el diablo. Recuerden una anécdota que contamos hace poco, ¿no? Que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, ¿no? Entonces ustedes acepten la bendición. Obviamente, si les voy a traer alguna droga, pues así, eso sí no es bendición, ¿no? Una bendición, y lo hemos visto mucho en las oraciones. Dios nos ha bendecido, Dios ha sido fiel con su pueblo, con nosotros. Entonces, hermanos, no la rechacen. Aquí también, cuando desobedecemos, así como un padre natural que nos ponía en cintura, así Dios lo hace con su pueblo, con nosotros. También no sé, no, pues es que ya me castigó mucho, ahora no le voy a hablar a Dios. No, Él nos está corrigiendo. Vean, dice de ese lado, ¿no? De los capítulos 40 al 66 del Nuevo Testamento se centra en la esperanza. Que no es una esperanza a nosotros, ¿no, hermanos? Amén. Cristo resucitó. Si no hubiera resucitado, ¿para qué predicamos? ¿Para qué damos el mensaje? Pero Cristo está vivo, no como muchos que lo sientan ya crucificado y está para siempre. No. Cristo vive, hermanos. El consuelo, Dios nos da consuelo en momentos difíciles y nos acercamos a Él. Él nos va a consolar, Él nos va a perdonar. Recuerden que dice que cuando cometemos un pecado, estamos en contra de Él. Nos pongamos a cuentas con Él, Él va a agarrar ese pecado y lo va a echar al mar y se va a olvidar de Él. Obviamente tenemos que dar una vuelta de 180 grados y en vez de caminar hacia el lado, ya caminar al lado que quiere Dios. Y la venida del Mesías, esa también es nuestra esperanza, que va a haber una segunda venida, donde Él ya va a reinar con todos nosotros. Y en su palabra, si alguno ha leído Apocalipsis, también dice que cuando ya reine 1000 años, al final, que ya se deshace del enemigo, del maligno, va a haber gente todavía, va a haber hermanos todavía que lo rechacen. Y lo estamos viendo porque muchos nos consideramos cristianos, pero luego nos hablan de los testigos de Jehová, los mormones, y ya voy para allá, ¿no? Ya hasta me considero judío y todo eso. No, hermanos.
Si no está en la palabra, olvídense, no le hagan caso, tenemos que estar en la palabra de Él. Y este libro del Nuevo Testamento se conoce como más bien el libro de Isaías, como el profeta mesiánico, que siempre va a profesar la segunda vida. Y está estructurado en dos grandes temas. Primer tema, juicio y advertencia. Y segundo tema, consuelo y redención, que es lo que vamos a ver ahorita en nuestra cápsula. En síntesis, hermanos, el libro de Isaías se compone de la siguiente manera: juicio y advertencia, capítulos del 1 al 39. Y esta sección se enfoca en el pecado de Judá y Jerusalén, anunciando las consecuencias de la idolatría y la injusticia. Vamos a desglosar del capítulo 1 al 12. Dice: acusaciones contra Israel y Judá, seguidas de promesas del futuro rey mesiánico, el retoño del linaje de David. Si alguien recuerda en esas prédicas, o alguien ha leído el libro, nos profetiza Isaías que es el retoño del árbol y es descendencia de David. Después tenemos capítulos 13 al 27, dice: profecías de juicio sobre las naciones paganas y anuncios del triunfo final de Dios. Recuerden que en ese entonces los egipcios se sentían así que los dueños del mundo, ¿no? Y tenían sus tronos, sus caballería, y habitaban en partes altas. ¿Y qué dijo Dios? Todo eso alto, edificios, árboles, todo eso va a ser destruido. ¿Por qué? Porque va a prevalecer su pueblo. Después de los capítulos 28 al 35, los ayes. Aquí esta prédica la dijo el hermano José Alfredo. Los ayes que había contra las alianzas políticas. Hay de ti si haces alianza con estas. Pero ¿qué decían los de más que nada? No recuerdo, pero creo que sí fue del norte, ¿no? Del sur, que se unió con del norte, que se unió y querían que el sur se uniera con ellos. Pero ¿qué dijo el sur? No, yo estoy con Dios, Dios nos va a ayudar. Pues aquí están esos, dice: ay de ti si haces esto, ay de ti. En esos capítulos 28 al 35 vas a encontrar varios ayes. Ay de ti, hay esto. Dice: las alianzas políticas y promesas de salvación si el pueblo confiaba en Dios. También viene la promesa de que si confiamos en Dios, Él nos va a salvar, hermanos. Si ustedes lo van a leer del 28 al 35, van a encontrar esas promesas. Primero los ayes. En esta época podemos decir: ay de ti si le haces caso al vecino, ¿no? Ay, vecino, tengo un problema, ¿cómo le hago? Vamos a recurrir a Dios. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a salvar. A su tiempo de Él, porque también nosotros queremos que sea una varita mágica, ¿no? Y no queremos convertirnos en otras iglesias de que aquí tu palabra dice que si lo oran en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú me lo tienes que hacer, Dios. Ahí casi, ¿qué le estamos haciendo a Dios? Manita de puerco, ¿no? No, hermanos, es el tiempo de Dios que nos va a responder. Y por último, los capítulos del 36 al 39, dice que es una pausa histórica que narra el ataque de Asiria, la liberación milagrosa de Jerusalén y el error del rey Ezequías al mostrar sus riquezas a Babilonia. Aquí el rey Ezequías al rey de Babilonia le dice: mira todo lo que teníamos, oro y todo eso. ¿Y qué le dijo el profeta? No confíes de él porque te va a traicionar. ¿Y qué sucedió al final? Lo traicionó, se llevó todo el oro de Ezequías, más bien que era del pueblo, ¿no? De Israel. Entonces, hermanos, juicio y advertencia. Nos va a llegar juicio y nos va a advertir Dios antes de que hagamos algo. Y también, si vamos a Génesis, ¿no les advirtió a Adán y Eva que no comieran de ese árbol? ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue el juicio? Los expulsó del paraíso. Siempre digo, ahorita estaríamos bien ahí en el paraíso sin hacer nada, ¿no? Los hombres y mujeres. Pero ya era todo Dios ya lo tenía previsto, ¿no? Muchos dicen: ay, si ya lo tenía previsto, ¿para qué pasó eso? Mejor que se vaya hasta el final.
¿no? Porque Dios quiere que nos arrepintamos, que veamos nuestro pecado y regresemos a Él. Por eso es que Dios siempre nos marca todo esto. Punto número 2, hermanos. Consuelo y redención, capítulos 40 al 66. Y ya todo esto ustedes leyeron Isaías, vieron en las prédicas que duramos más de año y medio. Ya se lo saben, pero bueno, hay que repetirlo un poco. Dice: esta sección cambia el tono hacia la esperanza, el consuelo y la liberación del exilio babilonio, apuntando al Mesías. ¿Sí? Capítulos 40 al 48 nos dice que es un mensaje de consuelo sobre la grandeza de Dios y el anuncio de un libertador, Ciro, como sombra de la liberación espiritual. Aquí Dios utilizó a Ciro para llevar esta liberación. En los capítulos 49 al 57 nos dice que es el anuncio del siervo sufriente, que culmina en el capítulo 53 con una profecía sobre cómo el Mesías cargaría con nuestros pecados y rebeliones. Si ustedes lo leen y parafraseando, nos indica aquí que el siervo sufriente fue golpeado, martirizado y ejecutado. Es lo que nos dice también el Nuevo Testamento, ¿no? Pero aquí es el anuncio del siervo sufriente y en el capítulo 53 una profecía sobre el Mesías. Y por último, capítulo 58 al 66, promesas del triunfo del reino de Dios, la restauración de Jerusalén y un futuro de cielos nuevos y tierra nueva. Lo vimos en la penúltima y la última prédica, ¿no? Que Él va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, y va a haber algo inimaginable. Si para nosotros va a ser inimaginable, imagínense para los que no conocen de Dios. Va a ser una locura, ¿no? Como dice su palabra. Es una locura. Y para afianzar todo esto, tenemos dos resúmenes del libro de Isaías. Vamos a verlos. Pongan mucha atención si quieren tomar apuntes. Vamos a ver si. El libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel, y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero que nada, él habló un mensaje sobre el juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo, que Dios usaría los grandes imperios, el de Asiria y después el de Babilonia, para traer su juicio sobre Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión al pobre. Pero ese anuncio estaba combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía profundamente que Dios cumpliría un día todas sus promesas del pacto, que Dios enviaría a un rey del linaje de David para establecer el reino de Dios. Recuerda 2 de Samuel 7, que él guiaría a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Recuerda Éxodo capítulo 19. Y todo esto sería para que la bendición y la salvación de Dios fluyeran hacia todas las naciones, como Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Y esta es la esperanza que movió a Isaías a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su tiempo. Ahora, el libro tiene un diseño literario bastante complejo, pero hay una manera sencilla de ver cómo encaja todo junto. Los capítulos del 1 al 39 contienen 3 grandes secciones que desarrollan la advertencia de juicio de Isaías a Israel, y todo culmina en un evento señalado al final del capítulo 39, la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo en Babilonia. Pero en los capítulos del 1 al 39 también hay un mensaje de esperanza, de que después del exilio todas las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Y en los capítulos del 40 al 66 retoman esa promesa de esperanza y la desarrollan más. En este video solo nos enfocaremos en los capítulos 1 al 39. La primera sección principal se enfoca en la visión de juicio y de esperanza de Isaías para Jerusalén, y comienza conforme Isaías acusa a los líderes de la ciudad de rebeldía contra el pacto, idolatría e injusticia.
Y Dios dice que Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Isaías dice que esto será como un fuego purificador que acabará con todo lo que es indigno de Israel para crear una nueva Jerusalén que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. E Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán al templo en Jerusalén y aprenderán de la justicia de Dios, produciendo un tiempo de paz universal y armonía. Ahora, esta narrativa básica del juicio sobre la vieja Jerusalén, purificándola en una nueva Jerusalén, será repetida una y otra vez a lo largo del libro, siendo cada vez más detallada. Entonces, en el centro de esta sección, tenemos la gran visión de Isaías. Dios sentado en su trono en el templo, y Él está rodeado por estas criaturas celestiales que están exclamando que Dios es santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que son él y su pueblo, Israel. Y él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. La santidad de Dios en la forma de un carbón encendido viene y lo quema, pero no para destruirlo, más bien lo purifica de su pecado. Y conforme Isaías medita en esta extraña experiencia, Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil. Él debe seguir anunciando el juicio venidero. Pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo. Y ese tronco será quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemazón, Dios dice que ese tronco ardiente es una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Es una pequeña señal de esperanza. Pero, ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la sección ofrece una respuesta. Isaías confronta a Acaz, un descendiente de David y rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero hay esperanza. Por la promesa de Dios a David, después de esta destrucción, Él enviará un nuevo rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. E Isaías describe a este rey venidero como un retoño nuevo que surgirá del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la semilla santa del capítulo 6. Y el rey será empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén y traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz. Ahora, terminamos los capítulos del 1 al 12 con un entendimiento bastante bueno del mensaje de juicio y de esperanza de Isaías. Pero, ¿cuándo sucederá todo esto? Isaías vio otro imperio levantándose después de Asiria, y este es Babilonia, quien también atacaría a Jerusalén, y de hecho tendría éxito en destruirla. Y eso nos lleva a las siguientes secciones del libro. Primero tenemos una gran colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones. Se nos enseña primero que nada sobre la caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Isaías podía ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que eran más grandes que todos los otros dioses, así que Dios promete hacer caer a Babilonia. Y no solo Babilonia, Isaías nombra a los vecinos de Israel, acusándolos a todos de la misma clase de orgullo e injusticia, y predice su ruina eventual. Pero recuerda, para Isaías, el juicio de Dios nunca es la última palabra, ni para Israel ni para las naciones. Y eso nos lleva a la siguiente sección, que es una serie de poemas que cuentan la historia de dos ciudades. Está la ciudad enaltecida, que se ha exaltado a sí misma por encima de Dios y se ha vuelto corrupta e injusta. La ciudad es un arquetipo de la humanidad rebelde y se describe con un lenguaje que se toma prestado de las descripciones anteriores de Isaías de Jerusalén, Asiria y Babilonia, puestas todas juntas. Esta ciudad está destinada a la ruina y un día será reemplazada por la nueva Jerusalén, donde Dios reina como rey sobre una humanidad redimida, proveniente de todas las naciones, y no hay más muerte o sufrimiento.
Estos capítulos son el clímax de esa sección y muestran cómo el mensaje de Isaías apunta mucho más allá de su tiempo. Era un mensaje para todos los que están esperando que Dios traiga justicia sobre los reinos violentos y opresores y que traiga su reino de justicia, paz y amor salvador. La siguiente sección regresa el enfoque al ascenso y al descenso de Jerusalén. Y primero encontramos un conjunto de poemas donde Isaías acusa a los líderes de Jerusalén de volverse a Egipto para obtener protección militar contra Asiria. Él sabe que ese tiro le saldrá por la culata. E Isaías dice que solo confiar en Dios y el arrepentimiento puede salvarlos ahora, lo que se ilustra con la historia del ascenso de Ezequías, rey de Jerusalén. Justo como predijo Isaías, los ejércitos asirios vienen e intentan atacar la ciudad. Así que Ezequías se humilla delante de Dios y ora por liberación divina, y la ciudad es salvada milagrosamente de un día para otro. Pero el ascenso de Ezequías es seguido inmediatamente por su caída. Él recibe a una delegación de Babilonia e intenta impresionarlos al mostrarles los tesoros, el templo y los palacios de Jerusalén. Es claramente un esfuerzo para hacer otra alianza política para recibir protección. Isaías se entera y confronta a Ezequías por su necedad. Él predice que este aliado un día lo traicionará y regresará como enemigo para conquistar Jerusalén. Y sabemos por Segunda de Reyes, capítulos 24 y 25, que Isaías tenía razón. Más de 100 años después, Babilonia traicionaría a Jerusalén, vendría y destruiría la ciudad, su templo, y llevaría a los israelitas en exilio a Babilonia. Y así, todas las advertencias de juicio divino de Isaías en los capítulos del 1 al 39 llevan hasta este momento. Se demuestra que él es un verdadero profeta porque todo sucedió como él dijo. Pero recuerda que el propósito del juicio de Dios era purificar Jerusalén y traer la semilla santa y el reino mesiánico sobre todas las naciones. Y esa es la esperanza que se explora en la siguiente parte del libro. Pero por ahora, de eso tratan los capítulos 1 al 39 de Isaías. El libro del profeta Isaías. En el primer video exploramos los capítulos 1 a 39, que fue el mensaje de juicio y esperanza de Isaías para Jerusalén. Él acusó a los líderes de Israel de rebelión contra Dios y dijo que a través de Asiria y luego de Babilonia, el reino de Israel sería derribado en una acción del juicio de Dios. Así que el capítulo 39 concluyó con Isaías prediciendo la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Y 100 años después de Isaías, tristemente, todo esto vino a suceder. Pero la esperanza más grande de Isaías era una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Dios sería restaurado a través del rey mesiánico venidero y todas las naciones serían unidas en paz. Así que los capítulos del 40 en adelante exploran esta gran esperanza. La primera sección principal de los capítulos 40 a 48 abre con un anuncio de esperanza y consuelo para Israel. Se le dice al pueblo que el exilio en Babilonia ha terminado y que el pecado de Israel ha sido tratado. Una nueva era está comenzando. Así que todos deben regresar a casa en Jerusalén, donde Dios mismo traerá su reino y todas las naciones verán su gloria. Ahora, detengámonos un momento, porque este anuncio inicial hace que surja una gran pregunta. ¿Quién está diciendo todo esto? ¿La voz de quién estamos escuchando en estas palabras de esperanza? La perspectiva del profeta en estos capítulos es la de alguien que está viviendo después del exilio. En otras palabras, en el tiempo descrito por Esdras Nehemías. Pero Isaías murió 150 años antes que todo eso. Así que, ¿qué se supone que entendamos con todo esto? Bueno, hay muchos que piensan que todavía es Isaías hablando en su propia época, pero que ha sido transportado proféticamente, por así decirlo, 200 años hacia el futuro y que le está hablando a las generaciones futuras como si el exilio hubiera pasado. Sin embargo, el mismo libro de Isaías nos da algunas pistas de que probablemente algo más está sucediendo. En los capítulos 8, 29 y 30, se nos dice que después de que Isaías fue rechazado por los líderes de Israel, él escribió y selló en un rollo todos sus mensajes de juicio y esperanza, y que se los pasó a sus discípulos como testigos de los días que vendrían. Eventualmente, Isaías murió esperando que Dios vindicara sus palabras. Ahora, recuerda,
Los capítulos del 1 al 39 fueron diseñados para mostrarnos que las predicciones de juicio de Isaías fueron cumplidas en el exilio. Él es un verdadero profeta. Así que, después de que el exilio ha terminado, los discípulos de Isaías, quienes han atesorado sus palabras por tanto tiempo, abren el rollo y comienzan a aplicar sus palabras de esperanza a su propia época. Así que, desde esta perspectiva, el libro de Isaías consiste en esa primera colección de las palabras de Isaías, como también de las escrituras de sus discípulos proféticos, que Dios usa para extender el mensaje de esperanza de Isaías a las generaciones futuras. Cualquiera que sea tu perspectiva, todos están de acuerdo en que estos capítulos están anunciando que la esperanza futura ha llegado, que Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. Así que el profeta espera que Israel responda, convirtiéndose en siervos de Dios. Esto es, que después de experimentar la justicia y misericordia de Dios a través de la historia, comiencen a compartir con las naciones quién es verdaderamente Dios. Pero eso no es lo que está sucediendo. En lugar de dar testimonio a las naciones, Israel se está quejando y aún acusando a Dios. Ellos dicen, el Señor no pone atención a nuestros problemas. De hecho, está ignorando nuestra causa. El exilio de Babilonia, de forma entendible, ha provocado que Israel pierda la fe en su Dios. Quiero decir, quizá Él no es tan poderoso. Quizá los dioses de Babilonia son más grandes que nuestro Dios. Así que el resto de estos capítulos, del 41 al 47, están diseñados como si fueran una escena de juicio. Dios está respondiendo a estas dudas y acusaciones con los siguientes argumentos. Primeramente, Él les dice que el exilio a Babilonia no fue causado por una negligencia divina, más bien fue divinamente orquestado como un juicio por el pecado de Israel. Y segundo, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, para que pudieran regresar a casa, cumpliendo así las palabras de Isaías. Así que la conclusión correcta a la que Israel debería llegar es que su Dios es el rey de la historia, no los ídolos de las naciones. En la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persia, Israel debería ver la mano de Dios obrando y por tanto convertirse en sus siervos, diciéndole a las naciones quién es Él. Pero para el final de este juicio, en el capítulo 48, nos encontramos con que Israel es tan rebelde y dura de corazón como sus ancestros. Así que Dios los descalifica como sus siervos, pero Dios todavía está en la misión de bendecir a las naciones. De manera que el profeta dice que Dios hará algo nuevo para resolver este problema, lo que nos lleva a la siguiente sección, del 49 al 55. Se nos presenta una figura llamada el siervo de Dios, quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo el título Israel y lo envía a una misión para, primero que nada, restaurar al pueblo de Israel de vuelta a su Dios, pero, en segundo lugar, convertirse en la luz de Dios a las naciones. Y se nos dice que este siervo es empoderado por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Suena justo como el rey mesiánico de los capítulos 9 y 11. Pero luego se nos dice la forma sorprendente en que el siervo traerá el reino de Dios. Él será rechazado, golpeado y al final asesinado por su propio pueblo. En realidad, mientras está siendo acusado y sentenciado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. El profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo. Y luego, después de su muerte, de repente, el siervo está vivo otra vez. Y escuchamos que, por su muerte, Él proveyó un camino para hacer justas a las personas. Esto es, para ponerlos en una relación correcta con Dios. Así que esta sección concluye describiendo dos maneras en que las personas pueden responder al siervo. Algunos responderán con humildad y se volverán de sus pecados y aceptarán lo que el siervo de Dios hizo a su favor. Estas personas son llamados los siervos y también la semilla. Recuerda la semilla santa del capítulo 6. Estos son los que experimentarán la bendición del reino mesiánico, pero hay otros a los que simplemente se les llama los impíos. Ellos rechazan tanto al siervo como a sus siervos, lo que nos lleva a la sección final del libro, del capítulo 56 al 66, donde los siervos heredan el reino de Dios. Estos capítulos están hermosamente diseñados con una simetría que une a todos los temas del libro.
Justo en el centro están 3 hermosos poemas que describen cómo el siervo empoderado por el Espíritu está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Y él reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. La nueva Jerusalén, habitada por los siervos de Dios, será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. Y rodeando estos poemas están 2 largas oraciones de arrepentimiento, donde los siervos confiesan el pecado de Israel y se lamentan de toda la maldad que ven en el mundo que les rodea. Así que le piden a Dios que los perdone y que su reino venga aquí a la tierra en la misma forma como está en el cielo. Ahora, en cada lado de estas oraciones se encuentran colecciones de más poemas que contrastan el destino de los siervos con el de los impíos que los persiguen. Dios dice que traerá su justicia sobre todos los que contaminan su buen mundo con maldad, egoísmo e idolatría, y que los excluirá de su ciudad para siempre. Pero los siervos, aquellos que son humildes delante de Dios y quienes se arrepienten y reconocen su propia maldad, estos son perdonados. Y ellos heredarán la nueva Jerusalén, la cual descubrimos que es una imagen de esta creación completamente renovada, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Y esto nos lleva al marco externo de esta parte del libro. En este mundo renovado por el reino de Dios, personas de todas las naciones son invitadas a venir y a unirse a los siervos de la familia del pacto de Dios, de modo que todos puedan conocer a su Creador y Redentor. Y así, el libro de Isaías termina con una visión muy grande del cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios. A través del sufriente rey siervo, Dios crea una familia del pacto proveniente de todas las naciones, quienes esperan la esperanza de la justicia de Dios mediante una creación renovada, donde el reino de Dios finalmente viene a la tierra como existe en el cielo. Y esa es la muy poderosa esperanza del libro de Isaías. Bueno, hermanos, vamos a concluir. No sé si con esto ya nos abrió más el panorama. Sí. Estas también las tengo, si gustan, las subimos a la página Ay, por favor. para que las tengan Sí. ustedes y las puedan ver. Ya está, ya las bajé yo de YouTube, ya no hay problema, nada más es darle clic. Ok, gracias. Pero concluyendo, hermanos, y gracias a la rebelión y el pecado del pueblo, ahora nosotros también tenemos esa esperanza, ¿no?, de salvación, porque se extendió ya. Dios dijo, bueno, tú no quieres, pueblo mío, pues extenderla a todas las naciones. Y gracias a eso, nosotros ya también somos salvos. Aquí tengo 3 conclusiones, hermanos. 1. Dios juzgará el pecado, pero su reino incluirá salvación y bendición para judíos y gentiles por medio del siervo justo de Dios, o sea, el Mesías, Jesucristo. 2. Confía en Dios, el Santo de Israel, quien va a traer bendición por medio de su siervo, el Mesías. Y por último, la 3. Isaías se puede dividir en 2 partes, capítulos 1 a 39, juicio. Aunque hay esperanza para el futuro, el tema principal es juicio. Eso nos debe, y ahora sí que mellar a nosotros, ¿no? Porque si estamos mal contra Dios, va a haber juicio. ¿Cómo? No lo sabemos, pero nos va a juzgar. Y el último, capítulo 40 al 63, consuelo. La consolación que resulta en la redención para el remanente justo de Israel y las naciones gentiles. El remanente que quede de Israel más nosotros, los gentiles, pero también hay juicio para los que no siguen al rey. Nos dice en Apocalipsis, ¿no?, que Él va a abrir el libro de la vida, nos va a enjuiciar. Los que estén inscritos, nos va a enjuiciar por las obras buenas que hicimos, no para salvación, sino para colocarnos en algún lugar especial, me imagino. Y a los que no están inscritos, nos va a mandar al lago de fuego. Gracias a Dios que nos permitió ver todo el libro de Isaías. Vamos a hablar a Él para que Dios nos siga dirigiendo en su camino. Oremos, hermanos. Dios Padre, a ti te nombre y toda la gloria, Señor. Te damos gracias que nos tratas como un Padre terrenal, Señor. Te damos gracias porque cuando nos desviamos,
tú nos ayudas a que regresemos a tu camino, Señor. Y realmente los que queremos seguirte, pues dependemos de ti, de todas tus bendiciones, Señor, como hasta ahorita lo has hecho, que has sido un Rey, un Dios fiel a cada uno de nosotros, Señor. También, Señor, te pido que todo esto que hemos visto, Señor, lo hagamos primeramente nuestro, y por qué no compartirlo con quien no te conoce, para que ellos también puedan tener esa luz de esperanza, que es estar contigo en una nueva vida, Señor, en una nueva tierra y cielo nuevo, Señor. Te damos gracias por este mensaje y te pedimos por las siguientes predicaciones que vamos a tener, Señor, para darte gloria y honor. Todo esto te lo pido y te lo pongo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.